Bienvenida el día de hoy a nuestra sesión del mes de julio. Y pues el día de hoy nos vestimos de gala con nuestro conferencista. Les quiero presentar al doctor Ricardo de León Figueroa. Él es hematólogo pediatra egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, orgullosamente que es cimarrón. Es actualmente docente universitario tanto de la UABC, de hematología, y también de Xochicalco. Se desempeña en el medio privado y también como responsable del laboratorio de los hospitales. Entonces, el día de hoy él viene a compartir con nosotros un tema bastante interesante y de mucha utilidad para nosotros que nos desempeñamos en el primer nivel de atención. Y pues le recordamos al doctor que pues aparte de los que estamos aquí presentes, tenemos gente que está del otro lado de la pantalla, así es que lo va a ver bastante gente. Ya te pidió miedo. Tengo bien. Y pues también el tema que nos va a presentar. Hola chicos, ¿me han puesto el cañón, la proyección? Pues de los de transmisión en vivo sí están viendo la... Pues sí, los de transmisión en vivo. No, para computador me gusta algo. Y es para que sí. El doctor Ricardo de León Figueroa ha sido también profesor. Varios de nosotros hemos tenido la fortuna de ser alumnos de él y pues conocemos tanto de su calidad como ser humano como de su calidad docente. Entonces pues estamos seguros de que ¿listo? De que la conferencia va a ser de mucho provecho para nosotros. Entonces, el tema de hoy es biometría hemática y sus aplicaciones clínicas. La luz. Buenas noches, colegas. Me da mucho gusto. Realmente el ser parte formativa de muchos de ustedes, pero me siento todavía mucho más orgulloso de todo lo que han logrado, de cómo los hemos visto crecer y cómo hoy pues, representan dignamente la medicina familiar en sus hospitales, ¿no? Aún recuerdo cuando llegaban de R1, cuando rotaban conmigo a la hematología pediátrica, pero todavía recuerdo cuando nos tocó el temblor y que nos pusieron un muro home allá afuera para atender a los niños de hematología pediátrica y cada quien nos reacomodaron y ustedes llegaban como residentes y llegaban ahí a subirse a la muro, se movía por todos lados, pero ya teníamos la consulta. O sea, no dejamos nunca de ver y atender pacientes. Y ustedes no perdieron ningún día de su residencia. Lo recuerdo perfectamente. Tú estabas tratando conmigo hasta me llevaste. Era en diciembre, te me llevaste unas galletas de aliso. Sí, entonces, pero hoy quiero compartir con ustedes un tema que me apasiona. Soy hematólogo, decidí ser hematólogo por decisión propia y dedicarme a las células sanguíneas. Y bueno, cuando la doctora Marcela me decía, oye doctor, te queremos invitar para que nos, bueno, lee, porque no, he batallado mucho porque lo hable de tú, es mi maestro, es un señor, como lo está bien. Entonces, queremos que nos comparta un tema que nos pueda servir, que pueda ser útil. Wow, vamos a hablar de la citometría hemática, de la biometría hemática. La biometría hemática es el estudio que más se solicita en un laboratorio, es el estudio número 1, es el que más solicitamos. Y quisiera compartirles la experiencia de este tema para que ustedes lo puedan aplicar día a día a todos los pacientes, porque los que más solicitan exámenes y más solicitan la VH, pues son los médicos familiares, porque es el primer contacto. Y ustedes son los que más anemias ven. Yo como hematólogo he visto muchas anemias a lo largo de muchos años de hematólogo, pero estoy seguro que ustedes han visto más que yo. Entonces, por eso quiero compartirles hoy la citometría hemática. Y quiero empezar diciéndoles que el nombre correcto es citometría, porque estudia
mide las células de la sangre. Y si hablamos de biometría, es como si estuviéramos midiendo la vida de las células de la sangre. Y realmente no estamos midiendo la vida, estamos midiendo el número de células de la sangre. Entonces el nombre correcto es citometría hemática. Sin embargo, por la tradición que hay de años, seguimos diciendo biometría hemática y sigue siendo válido. Y todavía, pues para ser más prácticos, pues una BH, ¿no? Entonces, si el nombre correcto es citometría hemática, es válido usar biometría hemática y todavía es válido decir BH, no pasa nada. Entendemos exactamente el estudio que estamos pidiendo. Y realmente la citometría hemática, hablar de citometría hemática o biometría hemática es exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer en una citometría hemática nos va a servir para medir la cantidad de células que hay, pero también la morfología, el tamaño, la forma, el color, y de qué nos sirve saber esa morfología y esas cantidades, para nosotros poder hacer 3 diagnósticos de las líneas celulares que vamos a estudiar de la citometría hemática. Nada más hay 3 líneas celulares que estudiar: la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Sabemos estrictamente que la plaqueta no es una célula, son fragmentos celulares que se desprendieron del megacariocito, que el megacariocito obviamente es la célula. Pero para fines prácticos de citometría hemática de BH, vamos a hablar de plaquetas como si fuera una célula. Entonces, vamos a ver, siempre en la citometría hemática hay que revisar las 3 líneas celulares. Siempre hay que hacerle caso a los glóbulos rojos, que es hemoglobina, siempre hay que hacerle caso a los leucocitos y siempre hay que hacerle caso a las plaquetas. Generalmente las plaquetas ni las pelamos, ni las hacemos caso, pero es importante que veamos las 3 líneas celulares. Y a esas 3 líneas celulares le vamos a encontrar valores bajos, valores normales o valores altos. Entonces, a cada línea celular vamos a hacer 3 diagnósticos. Si la serie roja está baja, hay anemia. Si la serie roja está normal y no hay ningún problema. Si la serie roja está muy elevada, se va a llamar poliglobulia o eritrocitosis. Y tenemos 3 diagnósticos de la serie roja: o anemia porque está bajo, normal porque no hay nada que investigar en esa cifra, o está elevada. Y también la serie blanca, también tenemos 3 diagnósticos. Si está bajo se llamará leucopenia, si está normal, pues normal, que tenemos el mismo problema. Y si está elevado se llamará leucocitosis. Aquí aplica un cuarto término en los glóbulos blancos. Cuando hay más de 100,000 se llama hiperleucocitosis. Muchos glóbulos blancos se llama hiperleucocitosis. Y la serie plaquetaria también tenemos 3 diagnósticos. Si está bajo se llamará trombocitopenia o plaquetopenia. Si está normal no tenemos ninguna bronca con las plaquetas. Y si está elevado se llamará trombocitosis. Entonces, a las 3 líneas celulares, a la serie roja, serie blanca y serie plaquetaria, nada más tenemos 3 diagnósticos de ellas. No nos tenemos que perder. Más que tenemos, o está normal o está endémico. O está normal o está leucopénico. O está normal o está plaquetopénico. O está normal y tiene poliglobulia, o está normal y tiene leucocitosis, o hiperleucocitosis, o está normal y tiene trombocitosis. ¿Está bien? Y eso, de ahí ustedes no tienen por qué cabeza como médicos familiares. Nada más 3 diagnósticos, que es lo que van a resolver. Se complica un poquito más, pues entran otros factores, pero bueno, ahí vamos con las cifras. Entonces, medimos la cantidad y la morfología. La morfología la vamos a medir, muchachos, con un frotis de sangre periférica. La única forma de no saber las características morfológicas de la serie roja, blanca y plaquetaria es con un frotis de sangre periférica. Y es algo que los químicos de laboratorio no van a hacer si nosotros los médicos no lo pedimos. El tubo donde vamos a hacer la citometría hemática es un tubo que tiene un anticoagulante, que quiere tener el LPA y se caracteriza por un tapón morado. En todos los laboratorios manejamos las muestras con tubos de distintos colores de tapones. Son colores universales que se manifiestan o se manejan en todos los laboratorios de todo el mundo. A cualquier parte que vayamos, Europa, Japón, Chile, Estados Unidos, México, todo lo que quiera hacer una BH siempre tendrá que ser el último morado. Entonces, aunque no sepamos japonés, pero quiero una BH, ahí háganle esto, lo que le hagan ahí. Es una citometría hemática. Y bueno, también tenemos los pediátricos, miren, exactamente los mismos colores de tapones, pero para pequeñas muestras, para micromuestras, para por aquellos pacientes que pesan 500 gramos, 1 kilo, no podemos sacar más de 2 o 3 mililitros.
Bueno, son los equipos automatizados. Hoy en día la citometría hemática, afortunadamente, se hace en equipos automatizados. En mi época nos tocaba que las citometrías hemáticas se hacían manuales y teníamos que tardar mucho tiempo para un reporte de una VH. Vengan 1 hora, vengan 2 horas por el reporte de la VH. Hoy, equipos automatizados, que el resultado está en 1 a 3 minutos. Se centrifuga, se homogeniza, y en 1 a 3 minutos ya está el resultado. Entonces, cuando ustedes ocupen una VH urgente, manden con el químico, con el químico, tengo una urgencia, tengo un chocado, barraciado, lo que sea. Que ocupen una urgencia, ocupen la VH en ese momento, van con el químico, le llevan el tubo y se pueden esperar. Y en 1 a 3 minutos ya está el resultado de la serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Y ustedes ya pueden tomar determinaciones para nuestro paciente. Pero, si no es urgente, les va a decir, vengan 1 hora, vengan 2 horas, o vengan mañana. Yo de la mañana escucho a los químicos, vengan 3 días. Yo, ¿por qué 3 días? Si realmente está el mismo. Pero bueno, porque tienen su consulta de medicina familiar en 5 días. Porque está bien, para que el médico familiar le llegue la VH en 5 días. Pero realmente está muy pronto. Eso es muy importante que lo sepamos, porque cuando así podemos pues, pedirle los laboratorios privados, por eso tienen rápidamente la VH. ¿Okay? No necesita ayuno. Un paciente para una VH no requiere ayuno. Hay que hacerle en cualquier momento. La grasa, la glucosa, no interfieren porque no son estudios sensuales, se hacen directamente con la sangre total. Por eso tiene el tipo importante. Eso es muy importante que lo sepamos para que los médicos lo podamos defender. Porque ahora que estoy yo con los químicos, me doy cuenta que son tremendos, ¿no? Y por eso siento cuando llegan de internos. O sea, yo a los internos los quiero mucho y los defiendo porque fueron mis alumnos. ¿Sí? Entonces, ahora los estoy preparando para que se defiendan de los químicos. O sea, y se defiendan de los químicos de banco de sangre. Porque, por ejemplo, llega el interno y dice, quiero sangre total. Y luego dice el químico, dime cuántas sangres totales quiere. En los bancos de sangre ya no hay sangre total. Todo está fraccionado. Pero ellos mismos se burlan. ¿Cuántos quiere, doctor? Pues 3. Pues va a decirle a su doctor que no hay sangre total. Entonces va a ir el interno a un urgenciólogo, decirle, o a una urgencia, no hay sangre total. ¡Ah! ¡Tráeme sangre! ¡No está muy bien! Pero ya sabes que no hay. Deme plaquetas, deme plasma y deme sangre total. Sangre. Y ya. Pero al final de cuentas, en la citometría hemática pasa lo mismo. Vengan 2 horas. No, la pongo y me voy a mover. Quiero que me la des. Entonces, es lo que pueden hacer. En cualquier clínica, en la 16, en la 28, en la 30, en la 31, en la Cali, particulares, ¿sale? Esos son los equipos. Hay desde muy pequeños hasta este que tenemos con nosotros, que maneja de más de 1000 a 1500 muestras por día. Y bueno, aquí les pongo el frotis de sangre periférica. Esta sangre periférica es muy importante, muchachos, que lo solicitemos, porque es cuando el químico hace este frotis. Ustedes nada más pone aquí una gotita, hace un rastreo, y el frotis tiene una cabeza, cuerpo y cola para ver la serie roja, serie blanca, serie plaquetaria. Los equipos automatizados todavía no son tan perfeccionados que nos pueda dar un frotis. Tiene que ser manual. El químico, mis respetos para los químicos bien preparados, que ellos sí saben leer frotis. Hemos tenido químicos muy buenos y seguimos teniendo químicos muy buenos. Ahora los jóvenes llegan más preparados, pero automatizados, ¿no? Trae su tableta, es su contador, es un neutrófilo, no importa que lo vean, que lo puedan donde sea, pero dime. Recuerdo a tu tía Magali, o sea, una química perfecta, una química que yo jamás hubiera querido estudiar a persona, porque sabía mucha hematología. Cuando me decía un frotis tiene esto, ¿no? Yo temblaba porque sabía que el paciente estaba mal, porque eran químicos muy buenos. Entonces, pero el frotis sangre periférica hay que pedirlo a nosotros, ¿ok? Y luego hay que saber interpretar, porque ahorita yo les voy a decir cómo interpretarlo para que no se asusten. Entonces, una vez que tomamos la muestra, pues sabemos que se va a coagular, y una vez que se coagula se va a retraer acá los eritrocitos, aquí queda el plasma y en medio quedan las plaquetas y los eritrocitos. El 55% representa plasma y solamente el 45% la masa globular. Ahora, ¿qué le voy a estudiar
al eritrocito. ¿Qué le voy a qué cuánto? Ahora, quiero hablar de un tema muy importante que son los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales, doctor? Yo voy a la 28 y tiene unos valores, en la 30 tiene otros, en el ISSSTE manejan otros, estatal y otros, en general, y privados los de y cada quien tiene una cifra. ¿A cuál le hago caso, doctor? Cada cifra la tiene que poner por ley la casa fabricante, no tiene que poner un mínimo y un máximo, y ese mínimo y máximo se saca en promedio a todos los totales o que se reposan en la literatura. Entonces, aquí las cifras no son tal cual lo que está ahí escrito, ¿okay? Lo más importante es que más sirven como referencia, por si se nos olvidan, o cuál es el valor mínimo máximo, pero no es tal cual, ¿ok? Eso es muy importante que lo sepan, porque siempre tienen que corroborar o confirmar una citometría hemática, unos resultados con el cuadro clínico del paciente. Porque lo más importante siempre va a ser, como ustedes lo saben más con los familiares, son los síntomas y los signos. El laboratorio es un paraclínico de apoyo y eso nos va a confirmar el diagnóstico. Entonces siempre hay que ver el tamaño del glóbulo, el tamaño y el color del glóbulo rojo. Entonces siempre son cifras que va a variar poquito más, poquito menos. Lo que no va a cambiar son las cifras que todo lo que esté abajo de 80 es un glóbulo rojo pequeño. Y entonces será un microcito, y todo lo que está arriba de 100 microlitros será un glóbulo rojo gigante, será un macrocito, y todo lo que esté entre 80 y 100 será un valor normal. Y también tenemos el color que es la concentración de la hemoglobina, que es de 25 a 30, todo lo que esté abajo de 25 será un glóbulo rojo pálido, y todo lo que esté arriba de 30 será un glóbulo rojo. Qué bueno que no nos sirve mucho saber que está hipertrófico, que tengamos hemoglobina, porque las clasificaciones de saber si está pálido o no es para las anemias. Nunca va a haber un paciente anémico que tenga hipertrofia. Entonces nada más nos sirve saber que esté de color normal o esté pálido. ¿Okay? Y bueno, aquí tenemos la concentración media de la función muscular, que esto nada más nos va a servir para medir la calidad de la hemoglobina. Pero realmente es un parámetro que no tiene mucha aplicación clínica. Pero siempre lo comento porque aparece ahí. Doctor, ¿qué significa eso? No sé, pero no tiene nada malo. Pero bueno, yo me organizo como hematólogos decir lo que significa, ¿no? Lo que significa es pues, la calidad de esa hemoglobina que está dentro de los. Pero no tiene ninguna aplicación clínica, así que ni se mortifiquen por eso. También tenemos algo que frecuentemente lo menciona, el ADE o el RDW, no sé si lo han visto, que lo reportan, y el ADE cuando tiene va a aparecer, ¿qué será este demonio? ¿No? ¿Qué será esta fregadera? Pero bueno, lo único que nos dice es la variabilidad de tamaño del glóbulo rojo. Si hay glóbulos rojos pequeños, si hay glóbulos rojos grandes, y los glóbulos rojos intermedios. Entonces, esta variabilidad de tamaños se va a ver reflejada por la amplitud de distribución eritrocitaria, que las pueden poner como ADE o con sus cifras en inglés RDW. El valor normal siempre va a ser 15%. Todo lo que está arriba de 15%, 18, 20, 22, nos dice que tiene una variabilidad de los tamaños. Y a eso se le conocen como anisocitosis, diferentes tamaños del glóbulo rojo. Y bueno, ¿y qué importancia tiene el ADE? Fíjense, los ADEs prolongados, alargados, nos hablan de deficiencia de hierro. Entonces, es una de las anemias más frecuentes que encontramos en pediatría y en el adulto y en la embarazada. Entonces, si tenemos dudas si falta de hierro o no, vayamos a ver el ADE. Y el ADE nos puede dar una sugerencia que le falta el hierro a ese paciente. Si está normal o bajo, sí, creo que esto no puede ser una anemia por deficiencia de hierro. La anemia por falta de hierro sería microcitosis con hipocromia, glóbulos rojos pequeños y pálidos. Pero las talasemias, las anemias hemolíticas, esferocitosis, también te da microcitosis hipocromía y se pueden confundir con la anemia por deficiencia de hierro. Pero las talasemias y las esferocitosis, anemias hemolíticas, tienen un ADE normal y las anemias por deficiencia de hierro tienen un ADE prolongado. Entonces eso es algo muy importante, la utilidad clínica que podemos tener en el consultorio. Porque luego si me piden a mí un perfil de hierro y ferritina y transferrina, pues les voy a decir que va a tardar como 5, 7 días o 10 días. Si el paciente, pues ya no tienen ahí con ustedes, ¿no?
Algo que también es muy importante, los reticulocitos. Los reticulocitos, todos sabemos que son glóbulos rojos recién nacidos, recién expulsados de la médula ósea, que están circulando en sangre, que tienen redes nucleares, porque el eritrocito no tiene núcleo, pero estos reticulocitos sí tienen redes nucleares. Pero ¿saben qué? El reticulocito nos sirve mucho para hacer las clasificaciones fisiológicas de las anemias, para saber si es regenerativa o regenerativa. Alguien que tenga reticulados es que sí está regenerando, es una médula ósea que está sana y repone los glóbulos rojos que se pierden o que se destruyen. Pero regenerativa son aquellas médulas óseas que no pueden regenerar. Pero ¿saben qué? ¿Cuántas DHs ustedes ven en su consultorio general día a día que le reportamos en el laboratorio reticulocitos? Levanten la mano. ¿No? De cada 10 DHs, ¿cuántos tienen redes? Casi ninguna, ¿verdad? ¿Y saben por qué no tienen redes? ¿Por qué no tienen? Ajá, porque no estoy. El químico, acuérdense que estamos en instituciones. Si fuera privado, pues sí se lo saben porque le van a cobrar un poquito más, ¿sí? Pero en una institución, entre menos me pidas, menos hago. Entre menos frotes vean, ¿cuántos frotes de sangre les mandan de rutina a los químicos? Ninguno. Pero si lo pedimos, lo tiene que hacer. Nosotros lo podemos pedir, ¿no? Como médicos familiares. Sí, ustedes lo pueden pedir también familiares. Frotes de sangre periférica y reticulocitos. Ahora, yo tampoco quiero fastidiar a los químicos porque los quiero mucho. Ahora más que estoy con ellos. Tampoco los quiero fastidiar de gratis. Todo paciente que sospeche anemia o que tenga cuadro clínico de anemia, a ellos hay que pedirle frotes de sangre periférica y reticulocitos. Y si no quieren pedir redes, porque a lo mejor el químico, lo que sea, no se les olvide pedir reticulocitos. Pero tienen que ponerlo, porque si no lo ponemos, no lo hace el químico. Entonces, a todo paciente con anemia, pídanle reticulocitos. Porque los caminos, los rumbos del abordaje del paciente con anemia es muy distinto el regenerativo que el regenerativo. El regenerativo son 4 anemias. Por falta de hierro, este no regenera, tiene redes bajos. Por deficiencia de folatos y B12, no regenera la médula ósea. El más común, enfermedad crónica. Toda la anemia por enfermedad crónica no regenera. Y la cuarta, cuando está infiltrada la médula ósea, por la leucemia, un cáncer, o por lo que sea. Solamente 4 regenerativas. La más común, falta de hierro, luego folatos, B12, y la más común, la anemia de la enfermedad crónica. Entonces, si ustedes vienen retis y están aumentados, ni le falta hierro, ni le falta folato, ni le falta B12, ni es una anemia crónica, ni está la médula infiltrada. Si están aumentados, ese paciente o sangró y está recuperando o embolizó por cualquier causa, por una anemia hereditaria, ferocitosis, enfermedad autoinmune, y nada más con los retis. Y hacemos 2 grandes abordajes. Ustedes los pueden abordar y tratar sin necesidad de que lleguen de mano. ¿Está bien? Es algo muy sencillo que lo pueden hacer solamente pidiendo redes. Entonces, pero los químicos no lo van a hacer. Claro que cuando yo doy estas pláticas y ellos me escuchan, me pegan unos ojos, ¿no? Me va a llegar más trabajo, pero no importa, les digo, ustedes son químicos y les apasiona lo que hacen. Y los médicos les apasiona lo que hacemos. Pero nosotros dependemos de ellos o no. De lo que los químicos nos reportan es lo que nosotros decimos y lo juramos o no nosotros. ¿Okay? Entonces, los redes es muy importante. Y bueno, lo normal de los redes es de 0 a 2%. Todo lo que esté mayor o igual al 3%, una vez corrigiendo los reticulocitos, es una anemia regenerativa. Fíjese lo curioso. Ay, doctor, hay una fórmula para corregir los redes. Si usted cree que me la voy a aprender, ¿qué le pasa? ¿Sí? Si tengo 20, ¿a usted cuántos le ponen? Como 28, 30, no sé cuántos, ¿no? ¿Cómo quiere que corrija ya fórmulas? Pero si ustedes piden los reticulocitos en laboratorio, podemos reportarles también redes corregidos. Reportar la cantidad de redes y ya corregidos. Y si están mayor de 3 o igual, es una anemia regenerativa. ¿Alguien de aquí trabaja en salubridad? Sí. El hospital general
ya reportan el frote de sangre periférica en el sistema, reportan los reticulocitos y reporta corregidos. Y yo quiero también implementar en la clínica 30 que reportemos en los sistemas reticulocitos, retis corregidos y frotis. Pero nadie pide. Ahora que está en México, bueno, nadie pedía. Ahora ya vamos a pedir. Pónganse a trabajar. Y si no, me pidan al doctor, no me están reportando ni los retis, ni corregidos, ni los frotis. Para ayudar a sus hijos. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Ahora, hay 4 preguntas que tenemos que hacerle a todo paciente que nos llegue con una VIH. Todos, doctor, ¿qué opina de esta VIH? ¿Qué opina de este laboratorio? Mi hermano, mi familia. Oye, me tomé esos exámenes. ¿Qué opinas? ¿Te suena cómodo eso? ¿Qué opinas de esta VIH? Hay 4 preguntas que tenemos que hacer. La número 1. ¿Por qué no quiere? Sexo, edad y actitud. ¿De quién es esta VIH? ¿De quién es? ¿O es hombre o es mujer? Porque el sexo, hay diferencias de los niveles de hemoglobina. El hombre, por tener testosterona y andrógeno, siempre maneja más elevadas las cifras de hemoglobina. La mujer maneja menos grados de hemoglobina porque no tiene andrógeno, no tiene testosterona y porque tiene pérdidas menstruales cuando ya llegan a la etapa reproductiva. Y el niño tiene el recién nacido cifras muy altas y luego baja. Y luego tenemos el sexo, la altitud. La gente que vive arriba de la montaña, que vive en las partes más altas, hay menos concentración de oxígeno. Y al ver menos de oxígeno, tiene que estar más elevada la hemoglobina. Entonces, los que vivimos a nivel del mar o bajo el nivel del mar, pues tenemos hemoglobinas mucho más bajas. ¿Qué nos pasa cuando vamos al DF? Pues cuando vamos a la montaña, o sea, no podemos. ¿Alguien ha ido a Perú? Sí. ¿Les ha dado mal de altura? Sí. Ahí. Nada que una hojita de coca no pueda. Sí, pero el traductor no puede resolver. Llegando al aeropuerto. Nunca había olido tanto de mato como ahora que estuve en Perú. Me dio el mal de altura y es terrible. Una cefalea intensa, escalofríos, dolor muscular y una opresión. Y eso es pinche hemoglobina desarte. Hemoglobina aumenta porque te sientes tan mal y tú de vacaciones y no puedes salir. Pero como se la terapia seria y la doctora, nada que no lo pueda resolver las ondas de Conte. Que debe de ser como broncodilatador, vasodilatador, porque empieza a mejorar impresionantemente. Entonces, siempre 4 preguntas a la persona que tiene una VIH. ¿Por qué te la hiciste? ¿Por qué te hiciste este estudio de VIH? ¿Qué edad tienes? ¿Qué sexo? Y la altitud. Y bueno, aquí es como lo reportamos en el laboratorio. Siempre buscamos la serie blanca, la serie roja y la serie plaquetaria. Siempre hay que siempre ver las 3 características de las 3 series, qué edad tiene y qué sexo es, para poder nosotros decir. Y luego, afortunadamente, siempre estamos acostumbrados a ver porcentajes en el diferencial de los glóbulos blancos. ¿Sí? Es normal que tengan nuestro 5%, linfos 35%, mono 5%, está normal. Y nos basamos en los porcentajes. Está bien los porcentajes para el paciente que no tiene cáncer, que no tiene problema hematológico, que no tiene problema. Pero realmente lo que deberíamos de basarnos para no equivocarnos y para no tener tanto margen de error serían los totales. Los totales de los neutrófilos, los totales de los linfocitos, los totales de los monocitos, los totales de los eosinófilos, totales de los basófilos, para poder hacer diagnósticos certeros y poder ayudar más a nuestros pacientes. Si ustedes empiezan a girar un poquito más, a hacer más atención al número total de lo diferencial, les va a ir mucho mejor y van a ayudar más a sus pacientes. Y la gran ventaja que tenemos en los equipos automatizados es que nos reportan así, miren, nos reportan en porcentaje y acá abajo nos reportan el número. O sea, ya vienen las conversiones, ya viene lo total. Y eso es lo que nos va a ayudar para hacer buenos diagnósticos. Entonces, aquí pongo ejemplos de biometrías hemáticas de pacientes
que es muy importante saber el sexo y la edad en días, ¿okay? O en años. Tenemos jóvenes, entonces siempre hay que recordar ver los leucocitos, ver la hemoglobina y ver las plaquetas. Y tenemos lo mismo. Siempre hay que hacer los diagnósticos de la serie roja y serie blanca. Aquí, por ejemplo, tiene hemoglobina de 8.1. Siempre el hematocrito va a ser 3 veces más que el valor de la hemoglobina. Aquí todos sabemos que está bajo y está anémico, no hay duda de eso. Tiene un volumen globular muy elevado, es una anemia macrocítica, tiene una hemoglobina muscular media de 39, sería estrictamente hipercrómica, pero como tiene anemia, pues no puede haber glóbulos rojos muy rojos, entonces se la vamos a nombrar como normocrómica. Pero aquí, ¿qué le llaman? Si yo les pregunto a ustedes, ¿esta anemia será regenerativa o arregenerativa en esta citometría hemática? ¿A regenerativa? ¿Y por qué no regenerativa? ¿Qué nos faltaría? Pues como no tenemos retis, no podemos saber. Pero yo estoy con la doctora Laura, a lo mejor es una anemia macrocítica, a lo mejor es por anemia por falta de folatos B12, pero no lo puedo saber si no tengo los reticulocitos. ¿Y por qué esta vía si no tiene los reticulocitos? Porque no la pedimos. Tenemos que pedirla. Y fíjense, la mayoría de las VHs no tienen. Cuando mis alumnos van a clínica conmigo, por eso en el laboratorio, empecé en crisis porque ya no veo pacientes. Y no, ¿qué les enseño a esos pobres muchachos? Entonces, lo que hago, agarro las órdenes de laboratorio, empiezan los médicos todos los días y los diagnósticos. Anemia, IRC, mieloma, leucemia, y empiezo a agarrar y empiezo a imprimir todas las VHs. Vamos a ver las VHs y luego vamos a ver el paciente. Y doctor, ¿por qué nadie le pide retis? Pues no sé. ¿Por qué se tienen anemia así, claro? Yo que ya saben de qué es la anemia. No, doctor, no la piden porque no la pensaron. Pero al final de cuentas, tenemos que seguir pidiendo los reticulocitos, ¿sale? No hay ningún químico, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esto. Ahora, la morfología del glóbulo rojo la vamos a ver en el prótesis de sangre periférica. Y ahí ya cuando lo pedimos, empiezan a ver los reportes. Por ejemplo, cuando hay mucho exceso de inmunoglobulinas, de paraproteínas circulares en sangre, que puede ser un cáncer, un mieloma múltiple, o alteraciones en las cadenas de las inmunoglobulinas, puede haber fenómeno famoso de redox, o fenómeno de filas de moneda. Pero estos equipos automáticos no lo van a detectar. La única forma de detectarlo es haciendo un flujo de sangre periférica. Todos los pacientes que llegan a especialidades pasan por ustedes. O sea, nosotros los especialistas, los hematólogos, los oncólogos, todas las especialidades que hay, todo el paciente primero llega con ustedes. No viene conmigo, doctor, que creo que tengo una anemia de doctor hematólogo. No, van con el familiar, que es el primer contacto. Entonces ustedes tienen muchas armas como que aprovechar y sacarle a la citometría hemática. Las 3 líneas celulares, la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria, cuando están alteradas, si la serie roja está baja, nos va a dar un síndrome anémico. Si abordamos con el síndrome anémico, por la pura VH, síndrome anémico. Si está con problemas de leucocitos, si hay leucopenia, síndrome infeccioso. Si tiene leucocitosis o hiperleucocitosis, va a dar síndrome infiltrativo. Si es un paciente que tiene problemas con las plaquetas, trombocitopenia nos da el síndrome hemorrágico. Los pacientes que lleguen con síndrome hemorrágico, hay que siempre sospechar la posibilidad de un problema plaquetario o el problema de la coagulación. Y luego tenemos el anémico, que puede ser el abordaje que tengamos, de lo más sencillo hasta lo más complejo. Y los glóbulos blancos también siempre hay que estarlos estudiando. Aquí tenemos el color. Y bueno, nada más para ver, es como lo ven los químicos al microscopio. Pero si ustedes reportan normocrómico, hipocrómico, vasofilia, esto nos indica que el paciente tiene hemólisis, que está hemolizando. Al recuperar los glóbulos rojos, se ponen un poquito más morados, y eso le llama vasofilia. Entonces, si alguien le reporta vasofilia, no se asuste. Lo único que nos puede indicar es que es un paciente que está hemolizando. Entonces, si tenemos retis elevados,
tiene red de 5%, 10% y reportan vasofilia, este paciente está hemolizando. O sea, hay que buscar por qué tuvo hemólisis. Cuando tengan hemólisis, cuando tengan redes elevados, siempre apóyense en el PUMS. El PUMS directo nos puede ayudar mucho para hacer diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Y el PUMS es una prueba sencilla que también la tenemos en el laboratorio y que podemos hacerla PUMS directo positivo. Se nos está hablando de que hay hemólisis, vasofilia, nos habla de hemólisis, redes elevados, nos habla de PUMS. Y bueno, cuando decimos que un glóbulo rojo está hipocrómico, cuando más de la tercera parte, prácticamente está todo, se fija todo blanco. Es así como se ve un prótesis. Realmente es como los químicos, ¿no? Es el tamaño. Cuando ellos nos reportan que son glóbulos rojos chiquitos, que están menos de 80 femtolitros, son pequeños, normocitos de tamaño normal, y macrocitos, estos grandes gigantes, cuando están más de 100. Eso es lo que realmente los químicos nos reportan. Y el equipo nos va a decir el volumen globular medio. También vamos a encontrar diferentes formas del glóbulo rojo. Y esto lo vamos a ver única y exclusivamente en el proceso de periférica, porque el equipo automatizado no nos reporta las formas. Cuando tenemos diferentes formas del glóbulo rojo, se llama poiquilocitosis. Cuando era diferentes tamaños, se llama anisocitosis. Y cuando tiene diferentes formas, se llama poiquilocitosis. Entonces, a veces el químico reporta microcitosis, 4 cruces, hipocromía, 4 cruces, anisocitosis, 3 cruces, poiquilocitosis, y a veces nos asusta. ¿Pero qué está diciendo? Que tiene glóbulos chiquitos y que están pálidos, que tienen diferentes tamaños y diferentes formas. Eso no nos dice nada. Nada como para asustarnos. Pero primero nuestro paciente. Y luego, bueno, a ver, voy a ponerme tranquilo. Come hielo, come tierra, está embarazada, es un niño, glóbulos rojos, pequeños, pálidos, diferentes tamaños y formas, tiene una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, vamos a manejarla como una probable anemia por deficiencia de hierro. No responde, el mes llega nuevamente con una cita y no mejora esa anemia, caramba, entonces puede ser que haga mejor abordar y busco otra forma de que a lo mejor no es una anemia por deficiencia de hierro. Lo que yo trato de decirles es que cuando vean estos nombres, no se me asusten, pero bueno, veamos con calma y váyanse siempre a lo más general, a lo más común, y observarlos, no porque encuentren eso, ya tiene que ser referido a hematología, no. Lo pueden ustedes manejar con toda la calma del mundo, con su cuadro clínico que el paciente les presente. Y bueno, vamos a encontrar, esa es la forma normal del glóbulo rojo, que es bicóncavo. Esa es otra forma que lo podemos representar. Y cuando ya es algo que puede ser patológico de una enfermedad, pues puede ser glóbulos rojos como esferitas, como la esferocitosis, puede haber epinocitos, puede haber también acantocitos, puede haber celocentino blanco, estomatocitos, eritrocitos, que pueden ser ya, eso incluso pueden hereditarios, haber nacido con ellos y ser prácticamente ya tenerlos toda su vida. Aquí tenemos las células que les pueden presentar los químicos que pueden reportar en un proceso periférica y lo que puede significar. Esta clase se la voy a dejar a la doctora Sugei esta ponencia se la voy a dejar a la doctora Sugei para que la tengan y ustedes puedan atizar y tenerla allí en su computadora. Sobre todo, ¿qué significaba tener blanco al tiro? Bueno, lo más común, fíjense, deficiencia de hierro, talasemias o enfermedades hepáticas. ¿Qué es lo que ustedes ven más comúnmente en su consultorio? Hepatopatías, tal vez las talastemias no las vean mucho, pero yo lo que hago en un paciente que tiene talasemia, le digo, yo ya no tiene nada que hacer con mi papá, ese curso de familia. Allá que lo siguen atendiendo, es ácido fólico. Entonces, células en blanco al tiro siempre las va a tener un paciente por anemia, por deficiencia de hierro, talasemia o enfermedades hepáticas. Esferocitos, pues la enfermedad llamada esferocitosis, que ya nace con ellos con alteraciones en la membrana del eritrocito, enfermedades de hemólisis hereditaria, hemólisis post-transfusión. A todo paciente que haya transfundido van a tener esferocitos. Si alguien le reporta el químico
abundan esferocitos. Ahí les la pregunta, ¿usted fue transfundido recientemente? Porque pueden ser esos esferocitos por la transfusión, o tener enfermedades hereditarias y toda la familia tener esferocitosis. Los eritrocitos son estos, que ya nacen con ellos, forma elíptica, pero también la puede dar hasta la anemia, la rinoptisis, la anemia meganoblástica y la misma deficiencia de hierro. Por eso la anemia por deficiencia de hierro puede dar poiquilocitosis en diferentes formas. Entonces no se asusten cuando tiene un cuadro clínico de anemia por deficiencia de hierro y el bronco reporta diferentes formas, diferentes tamaños, muy pálidos y muy pequeños. Porque sí se asusta uno, lo ve. Yo me acuerdo el químico Pedro Espinosa, él era un químico que yo quiero mucho y admiro, del Hospital General, de los químicos de antes, ¿no? Me reportaba todo eso, recién llegué a todo, ¿no? Me reportaba todo eso, a mí no me asustaba, pero a los médicos, a los demás sí. Doctor, interconsulta urgente al mato. Digo, Pedro, pues es lo que vi, ¿por qué tiene que reportar? Es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, obviamente que entre más sepa el químico, más va a reportar, pero nada que se nos pueda resistir al conocimiento que tenemos nosotros como médicos, ¿okay? El laboratorio siempre es un complemento y la BH es un instrumento que le podemos sacar mucho provecho, ¿ok? Tenemos los estomatocitos cuando son bocas, que son estas así como si fueran ahí todas, no sé, aplastadas ahí como un centro ahí. Esto es una enfermedad que se llama estomatocitosis, el alcoholismo, que no puede dar, de que sea alcohólico, o la cirrosis hepática. Entonces, el cianótico siempre va a tener alteraciones, siempre va a tener, y no tiene que ir con el hematólogo, tiene que ir con el especialista. Estos son los acantocitos, que son células así como que tuvieron muchos salientes en el paciente alcohólico, por pletonía. También los esquistocitos, esos son células en casco, células destruidas, esto lo da la anemia hemolítica microangiopática. Hace poco tuvimos una en la clínica 30, un paciente que debuta con anemia hemolítica, con hemólisis, con bilirrubina de la DHL y células en casco, está hablando de una anemia hemolítica microangiopática y siempre es condicionada por una diarrea provocada por la E. coli. La E. coli puede provocar esta enfermedad. Los dactiocitos son células en lágrima, que no se nos habla de cuando una médula ósea está infiltrada, un cáncer que está infiltrado en una médula ósea, la mielofibrosis, y las células falciformes, que esto, anteriormente decíamos, bueno, es un gen que trae la raza negra, que llegaron a Guerrero, que llegaron a Veracruz, y que obviamente ellos traen el gen de las células falciformes, pero ahorita tenemos mucha gente de raza negra en nuestra ciudad, y ya empiezan a llegar, porque ya empezaron a trabajar, ya empezaron a estudiar, y ya también tienen seguro social. Al Hospital General han llegado desde un inicio, entonces siempre si el paciente llega por anemia, hepatomegalia, esplenomegalia, bilirrubina elevada, síndrome de estomatocito nictérico, pues hay que pensar en la posibilidad de que pueda traer una anemia de este tipo. Entonces, cuando reportan células falciformes, eso sí es muy común, muy característico de la anemia drepanocítica. Esto sí, pues tiene que ir al hematólogo para hacer el diagnóstico definitivo. También es muy famoso que nos reporten los cuerpos de Foley-Jolly. Esos cuerpos de Foley-Jolly lo que nos va a indicar es que es un paciente que quiere quitarle el vaso, un paciente esplenectomizado. Es un paciente que quiere quitarle el vaso, sus cuerpos de Foley-Jolly ya no se destruyen. Entonces, ustedes tienen pacientes que quieren quitarle el vaso por accidente, por talasemia, por anemia hemolítica autoinmune, por lo que sea. Entonces, les van a reportar cuerpos de Foley-Jolly. No se asusten, es normal que ustedes. También podemos encontrar parásitos dentro del eritrocito. Si alguna vez nos encuentran que está un parásito dentro del eritrocito, pueden tener plasmodium. Entonces, paludismo, que afortunadamente es una enfermedad muy frecuente aquí, pero luego pues, podemos ir a otras ciudades que nos pueden reportar parásitos intracelulares. La serie blanca también vamos a ir viendo los valores normales. La serie blanca también vamos a hacer 4 diagnósticos, o está normal o está elevado. Generalmente, en la hemoglobina sí hay diferencia de niveles por el sexo, pero los glóbulos no. Los glóbulos blancos no tienen nada que ver con el sexo ni con las hormonas. Los glóbulos blancos siempre se van a producir de forma independiente, igual con forma distinta en hombre o en mujer. La diferencia del glóbulo blanco, muchachos, es que la vida corta
la vida media de un glóbulo blanco es muy corta, tiene 6 horas. Un glóbulo blanco solamente vive 6 horas. Nace, se reproduce en la médula, se envía a la sangre periférica para la función que fue creada. Su linfocito, su neutrófilo, pero 6 horas ese glóbulo blanco ya se murió. Siempre les pongo el ejemplo más típico. Llega un cuadro típico de apendicitis, ¿y qué buscamos? Leucocitosis, neutrofilia, que son los típicos cambios de la citometría hemática. ¿Qué pasa con esos 20.000, 30.000 leucocitos cuando lo operan? Le quitan el apéndice, le dan antibióticos, lo hidratan, le toman otra VH, ¿y qué pasó con los leucos? Empezaron a bajar. ¿Por qué bajaron tan pronto? Porque ya hicieron su función en 6 horas. Y ya no hay un estímulo que siga produciendo los glóbulos blancos. Entonces, con los glóbulos blancos es uno de los motivos frecuentes de consulta, hematología, la leucopenia, la leucocitosis. Pues no se queden con una sola VH, háganle una segunda o una tercera para ver si esos leucos, si esa leucopenia sigue persistiendo, porque a veces es tan transitoria que a veces queremos pensar que tiene un problema medular, una falla seria, cuando la fue algo transitorio. Fue algo que le faltó, que un virus que provocó que tuviera leucopenia, pero le pone de repente una VH y ya mejora los leucocitos, o ya se corrige. Hay neutropenias cíclicas, hay pacientes que tienen neutropenia, cada 21 días bajan los leucos, bajan los neutrófilos, pero se vuelven a recuperar. La única forma de saberla es tomarle una VH semanal, una VH cada semana, e ir viendo esos leucos y esos neutrófilos. El paciente es bien típico, tiene 6.000 leucos la primera semana, la tercera baja a 2.000, pero la cuarta vuelve a subir a 6.000. Tiene una neutropenia cíclica. Cuando generalmente les lleguen leucopenias, no se queden con diagnóstico de una VH. Pueden pedir 2 o 3. Ustedes tienen el paciente, tienen lo más maravilloso. El paciente confía en ustedes y vuelve segunda vez, una tercera, una cuarta, y vuelve siempre, porque es el médico de cabecera. Los pacientes refieren, tengo mi médico de confianza, tengo mi médico de cabecera. No tienen idea cómo los defienden ustedes. Yo de la doctora me doy cuenta, es que mi médico me pidió, doctor. Es que mi médico me cuida, es que mi médico me está cuidando mi azúcar, mi presión, y es algo maravilloso porque ustedes tienen en sus manos la confianza del paciente. Entonces, los leucocitos no va a haber cambios ni por la edad ni por el sexo. Ahora, aquí tenemos algo. Bueno, la edad sí, del recién nacido tiene mucho del cambio, pero luego se normaliza y luego ya queda igual. Algo que siempre me gusta comentar es los hallazgos que no debe de haber en una VH. En una citometría hemática nunca debe de haber blastos. Nunca debe haber promielocitos ni mielocitos. Ni metamielos. Si en una VH a ustedes el químico les reporta blastos, promielos, mielos y metamielos, está hablando de una leucemia. Eso es algo patológico, 100% patológico. En una VH no puede haber eso. Entonces, si ustedes llegan un paciente con una VH, esa sí es una urgencia hematológica. Hay que referirlo inmediatamente a la sala de urgencias de cualquier hospital. Porque ese paciente requiere hacer una aspirada de médula ósea y ver si realmente tiene una leucemia. ¿Okay? Pero la médula ósea puede tener bandas, segmentados, pero de aquí, los metamielos, los mielocitos, los promielos, eso mejor refieran, nunca se queden con ellos. ¿Okay? Si el químico, puede ser que el químico se equivoque y confunda un blasto, pero no importa que se haya equivocado. O sea, ustedes no se equivoquen. Mejor refiéranlo a un hospital de segundo o de tercer nivel. ¿Okay? Entonces, eso sí es algo muy importante. Blastos siempre es igual que leucemia. ¿Okay? Abundantes blastos, tiembla uno porque realmente ya es un problema. Ahora, los glóbulos blancos pueden estar aumentados, disminuidos, pero hay que manejar la cantidad total de neutrófilos, de eosinófilos y de basófilos. Yo aquí les pongo los valores normales. Los neutrófilos, los normales de 1.500 a 5.500. Eso es el valor normal. Si tienen pacientes entre 1.500 y 5.500, no hay ningún problema con los neutrófilos. Pero si están abajo de 1.500, ya se conoce con el diagnóstico de neutropenia. Y la neutropenia se clasifica de leve, moderada, severa y muy severa, en base a la cantidad de los neutrófilos. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué me interesa mucho
siempre comentar las neutropenias por el paciente con cáncer y el paciente con leucemia. Yo soy hematólogo pediatra, toda mi vida he visto niños con leucemia. La leucemia es el cáncer número 1 en pediatría. Y desafortunadamente en nuestro país la causa número 1 de muerte en niños de 3 a 7 años es el cáncer. Entonces la causa número 1 de muerte en nuestro país sigue siendo la leucemia. Pero, ¿por qué se mueren los niños de leucemia? Por múltiples cosas, pero una de ellas es por la neutropenia y fiebre, por la infección. Entonces, nosotros los hematólogos, los oncólogos, cuando dejamos pacientes, los adultos, siempre decimos, yo le voy a dar su quimioterapia, usted tiene leucemia, tiene cáncer, cualquier cosa, tenga fiebre o sangrado, vaya a unir o con su médico familiar. No le digo, vaya acá al hematólogo que es a las 3 de la noche, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar. Porque ninguna institución tiene plazas ni vespertinas, ni nocturnas, ni de semana para el subespecialista. Siempre le decimos, vaya con su médico familiar o vaya a urgencia, pero los urgencias no reciben el interno, el residente, el médico infecciólogo o ustedes los médicos familiares. Entonces, lo que tenemos que hacer en todo paciente que tiene cáncer, adulto o niño, es, ¿tiene fiebre y tiene cáncer? La pregunta, ¿cuándo fue la última quimioterapia? Y hacerle una reacción. No dejen de ir a ningún paciente que tenga cáncer, que tenga quimioterapia, sin VH. Todo paciente que llegue a urgencias y tenga fiebre, una VH. Aunque aparentemente nos va a doler la garganta aquí o trae estornudo, no lo manejen como un paciente inmunocompetente. Manéjenlo como un paciente inmunocomprometido. Si les llega a su consultorio, genere la orden de la VH y manden los urgencias. Tienen que hacerle una VH. No puede quedarse sin citometría hemática. ¿Por qué? Por las neutropenias. Por la muy severa, la severa, estas dos requieren antibiótico intravenoso. Ay, doctor, pero mamá dice que tiene una angina. Hay angina, es rojo ahí, pus. Sí, pero tiene 200 neutrófilos. Y le acaban de poner quimio y tiene cáncer. Ese paciente puede regresar en choque séptico y se muere. Entonces, ustedes como médicos de primer contacto, no se les debe de ir ningún paciente con cáncer y fiebre sin VH. Si tiene fiebre, pero tiene 1500, 3000, 4000 neutrófilos, denle lo que quieran, se va a tu casa. Trae neutrófilos, se va a defender. Pero no es lo mismo que traiga menos de 500. ¿Okay? Entonces, por eso es importante no el porcentaje, sino el total. El total de neutrófilos. Aplica lo mismo para los linfocitos. Linfopenia, leve, moderada, severa, es la misma cantidad. Los eosinófilos es de 0 a 500, entonces no hay términos de eosinopenia. Los más frecuentes de eosinofilia pues van a ser alergias, parasitosis, las autoinmunes. Los basófilos, los más comunes son las leucemias y las alergias. Los linfos es lo mismo, linfopenia, leve, moderada y severa, son las mismas cifras que los neutrófilos, y siempre hay que pensar en las linfopenias, ¿ok? Entonces, lo mismo, todo paciente que esté, por ejemplo, infectado, pulmones infecciosa, el HIV, cualquier les puede dar linfopenia. Los monocitos, los normales de 100 hasta 1000, los más frecuentes cuando son elevados son las tuberculosis, las leucemias. Entonces yo los invito a utilicen y aprovechen las bondades de la VH. Esas bondades, esos neutrófilos, esos linfocitos totales, ya no más tienen que verlos ahí. Y todavía si se les olvida, a un lado viene el rango normal, más o menos que utilizamos para decir, no dejo ir, que doy, o sea, la medicina es muy noble y muy bondadosa, ¿no? Entonces, y las cifras hasta a mí se me olvidan, entonces no hay que aprendérselas, pero ahí tomen como referencia los valores. Aquí tengo otro ejemplo, un niño de 5 años, y vean los leucos, 0.5 leucos. Un niño que tiene leucemia, que tiene cáncer, y llega con estos leucos, y vean los neutrófilos, para que tiene 200. Entonces, prácticamente este niño no puede ir a su casa. Tiene que estar hospitalizado con esquema antibiótico, doble esquema, antimicótico, y tiene que ser en un cuarto aislado para poder terminar. Ha disminuido la mortalidad gracias a todo el equipo de salubridad, cada año, ¿verdad? O 2 veces al año, insiste con pláticas para atención en primer nivel, para que los niños de leucemia pues no se mueran. Aquí
tenemos, miren, este leuco llegó con 190.000 leucocitos, la hiperleucocito, es algo que, pero tendría que hacerle caso a la hemoglobina y también a las plaquetas. Miren, plaquetas normales, hemoglobina prácticamente normal, pero es la cantidad de leucocitos. Entonces siempre hay que ver las tres líneas celulares. No se nos olvide de hacerle caso a las tres. También estas reacciones las puede reportar el químico, reacción leucoeritroblástica, que dice lo que significa que hay muchos eritrocitos y muchos leucocitos de ambos. Y bueno, la famosa reacción leucemoide, que nos habla de gran cantidad de leucocitos, leucocitosis y hiperleucocitosis. Aquí también, desde siempre que hablo de este tema, les doy otra sugerencia a ustedes como médicos familiares. La palabra leucemia impacta mucho. Entonces, si ustedes le dicen a una papá o una mamá, su hijo tiene una probable leucemia, ellos confían en ustedes. Cuando ya convivo como hematólogo y veo que es una leucemia, que es una infección, una fiebre, tardan y dudan en creer. ¿Por qué? Porque no confían en mí, porque no soy su médico tratante, pero sí confían en ustedes. Entonces, lo que yo siempre les pido, cuando tengan muchos leucos y están seguros, casi seguros, porque tiene blastos y tienen 180.000, casi seguros que es la leucemia, no usen la palabra leucemia. Tiene una leucocitosis, una hiperleucocitosis, una reacción leucoeritroblástica. Ese tema ni siquiera lo utilicen, porque impacta mucho. Lo que son papás y mamás, eso hace que todavía se doblen más las mamás. Claro, cuando a mí me toca ser muy bueno de la película, cuando digo que no hay leucemia. Gracias, doctor. Pero no trata de eso, trata de que mejor no digamos el término de leucemia, porque la leucemia se diagnostica con un aspirado de médula ósea. Entonces, y el aspirado solamente no es el hematólogo, y yo no es el hematólogo. Entonces, digan, póngale cualquier nombre: leucocitosis, hiperleucocitosis, muchas células, ahí extrañas. El doctor le va a decir. Él le va a decir, a las preguntas que le dan, él le va a decir, él le va a contestar, ¿ok? No pasa nada. ¿Qué le dijo su doctor? Usted le va a decir, usted le va a decir, pues, él no es la obligación de decir, ¿sabes? También puede haber granulaciones tóxicas que nos habla de algo infeccioso, algo severo, los cuerpos de Auer, o sea, que es infiltración en los glóbulos blancos. También puede haber esas alteraciones entre los glóbulos blancos, que cada uno son patologías que nos pueden ayudar y nos pueden servir. Antes de terminar con la serie blanca, estos son linfos atípicos, son glóbulos blancos, linfos anormales, que se pueden confundir con un blasto. Si el químico le pone linfos atípicos o linfos irritativos, también manda la hematología, porque esos linfos atípicos, a lo mejor el químico los confundió con blastos. Entonces, ya el médico hematólogo que decida si son blastos o son linfos atípicos. Pero usted no se quede con un paciente que en el reporte reporta linfos atípicos, porque puede ser un blasto que esté enmascarado. También hay saturación plaquetal, al que tenga muchas plaquetas, se pone alrededor de los leucocitos, pero esto nomás nos indica que es alguien que está inflamado. Una inflamación, una infección crónica o una anemia por deficiencia de hierro. Ya para terminar, lo último pues son las plaquetas. En las plaquetas les vamos a contar el número: 150.000 a 450.000 de valor normal. Los niños tienen 100.000 plaquetas más que un adulto. Entonces el niño puede manejar hasta 550.000 plaquetas de forma normal. Cuando vean eso en niños, no se asusten. No le va a dar trombosis, no le va a dar, porque es normal en los niños. Cuando tienen deficiencia de hierro, elevan mucho las plaquetas. Se elevan a 600.000, 700.000 o hasta 1.000.000. Nada más tienen hierro y empiezan a bajar y se normalizan. Y los niños, cuando hay un fenómeno infeccioso, también se elevan las plaquetas. Entonces, no se asusten si tienen trombocitosis cuando hay infección o anemia por parte de hierro en niños. En el adulto se asusten, porque la trombosis tiene más comorbilidades, ¿no? Es hipertenso, es diabético, el colesterol, triglicéridos, pues ahí se complica un poquito más. También en la densitometría mágica nos reportan el volumen plaquetal, que es el ppm. Les voy a preguntar, ¿qué significa esto? Es nada más nos va a indicar la producción de las plaquetas en la médula ósea. Entonces, ese es inversamente proporcional al número de plaquetas.
Si tienen pocas plaquetas, el volumen plaquetario va a estar muy elevado. Eso indica que la médula sí está produciendo plaquetas. Y si están elevadas, pues va a estar bajos porque no requieren producir plaquetas. Con eso termino mi... Y con eso... Si haya tiempo para preguntas. Déjame ver. Bueno, tengo dos comentarios más. Uno, les decía que una de las causas más fuertes de mortalidad en nuestro país es el cáncer de niños. Y las dos causas de muerte son infecciones, choque séptico y el otro sangrado. Pero gracias a los bancos de sangre, los sangrados los podemos corregir. Pero un banco de sangre, pues la única forma de mantener plaquetas, concentrado de eritrocitos, plasma, es ir a donar. Entonces, nosotros los invitamos siempre a los hematólogos, los que vemos niños con cáncer, con leucemia, pues que hagan la conciencia de ir a donar en forma altruista. Generalmente tenemos el hábito de ir a donar en forma familiar cuando alguien nos necesita. Pero la verdad, ojalá que nuestro país sea como Europa. Europa, el 99% de los donadores son altruistas. Van y agendan. Uno de los propósitos de año es ir a donar 2 veces por año. Y van y agendan a los bancos, están en su cita para ir a donar. Y en México ya ahorita llevamos como el 30% de donantes. O sea, ya hay más conciencia de ir a donar 1 o 2 veces al año. Yo los invito en cualquier banco de sangre, en cualquier parte de nuestro país, cuando puedan, Seguridad, Cali, ISSSTE o el Seguro Social, para que donemos para los niños, ¿no? También aquí en Mexicali tenemos una fundación que se llama Temona, pues si la han escuchado, pues la de los nuevos niños adolescentes. La creamos hace 12 años para ayudar a niños del Hospital General. Pero luego me fui al seguro, pues la fuimos también al seguro. Y luego me sobraban en el ISSSTE de Cali, pues también la fuimos para ISSSTE de Cali. Y luego empezaron a llegar niños de fuera y también nos empezamos a ayudar. Este año tenemos el segundo congreso de hemato-oncología pediátrica, donde abordamos temas de hematología y oncología, pero también con enfoque de medicina general. Los invitamos, va a ser el día 7 y 8 de 6 de septiembre, que es el primer fin de semana. Va a ser el día 7, no lo vamos a anunciar por los medios electrónicos de comunicación, les vamos a invitar. El año pasado coincidimos con su congreso social. Ahora lo cambiamos para que sí vayan, ¿no? El año pasado fue mucha gente y esperemos que fueron temas muy interesantes. Sobre todo el objetivo es seguir educando a nuestros médicos para disminuir la mortalidad, pero por lo menos en Mexicali, ¿no? Baja California tenemos una sobrevida buena comparada con otros países. Nosotros estamos como un 70% de sobrevida de niños en Baja California, Tijuana y Mexicali. Hay estados que tienen el 20% de sobrevida, el 30%, pero Baja California estamos bien. Pero el objetivo es que todo el país tenga mejor sobrevida, pero obviamente nuestra tarea es, estamos aquí en Mexicali, pues tratar de que los niños de Mexicali pues sobrevivan más. Y ocupamos de todos, ¿no? De un equipo multidisciplinar. Entonces, pues gracias, doctora Sokey y equipo por invitarme. Espero que se sirva de algo y lo disfruten. Estoy siempre para ayudarlos. Cualquier vez que tengan duda, aún así, estoy para ayudarlos, ¿no? Porque obviamente nunca dejamos de aprender, nunca deja uno de ver cosas distintas. Tengo el correo electrónico, los medios de comunicación, estoy en la 30, el tren en general, pues puedo ayudar con mucho gusto para que sus pacientes estén mucho mejor en el área de hematología. Gracias. Los muchachos aquí detrás de la pantalla, ninguno tuvo ninguna pregunta el día de hoy, pero quieren mandarle una felicitación, le mandan saludos, dice que todo muy claro, que excelente ponencia, clara, precisa. Dice, dice Mateo, ¿la fórmula de cálculo del déficit de hierro sigue en uso o no? Sí, por supuesto también, sí, se utilizan para todo en pediatría, ¿no? Y en el adulto, que ahora ya es más fácil manejar a un paciente por deficiencia de hierro porque hay medicamentos intravenosos que ponen cada semana y antes de muscular, pero sigue siendo usada la fórmula, claro que sí. Tiene que usarse, porque no la podemos corregir bruscamente. Sí, sigue igual. Es la misma, no cambia. Ya les conocí. No sé, tengo acá. Sí.
¿hay alguna diferencia si damos sulfato ferroso o fumarato ferroso? O sea, Sí, hay diferencia. ¿por alguna de las dos? Sí, sí, hay diferencia. El sulfato ferroso es la sal que mejor se absorbe. Entonces, la primera opción de una anemia por deficiencia de hierro tiene que ser sulfato ferroso. El hierro es uno de los elementos muy difíciles de absorberse. Se absorbe del 1 al 3% de la cantidad que demos. Pero la sal ferrosa es la mejor que se absorbe. Aunque ya una vez que se ingresa al estómago, se tiene que convertir a ferro para que haya mejor absorción y utilización. Pero la sal ferrosa es la mejor. Pero tiene que ser con el estómago vacío y con jugos cítricos, porque el cítrico aumenta o incrementa la absorción. Yo siempre recomiendo, tómese el hierro, una tableta o el jarabe, antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena, con un vaso de jugo cítrico. Que si no lo tolera, bueno, entonces que a los 20 minutos ya coma algo, pero entre mejor esté vacío el estómago, mejor absorción. Ahora, ¿cuándo voy a usar fumarato ferroso, otro hierro? Cuando no haya respuesta al sulfato ferroso. Muchos pacientes responden más al sulfato férrico, la ferranina, por ejemplo. Responden mejor o toleran mejor la ferranina que el sulfato ferroso. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes con un paciente que ya tiene bien diagnosticado por anemia por deficiencia de hierro, la única forma de estar bien seguro es hacer un perfil de hierro. Hierro sérico, captación, saturación, transferrina, hiperretina sérica. Cuando ya estamos bien diagnosticados que es una deficiencia de hierro, pero no responden, cámbiale de marca, cámbiale de fórmula. Ahora el sulfato no respondió, pues le doy fumarato. Y puede ser que sí mejoren con el fumarato o con el sulfato. ¿El hierro de Strand sería una opción? El hierro de Strand es una opción muy fácil con el protector de la institución y no es costoso. ¿Sí? Es muy alergénico, provoca mucha alergia, provoca más dolor y grandes manchas, pero ahora ya hay un hierro intravenoso. Es todavía muy costoso, todavía no está en la institución, pero es muy noble, lo puede inyectar sin tantas reacciones adversas, pero esperemos que en un día pueda llegar a la institución. Pero el hierro de Strand sigue siendo de utilidad. Porque cerca nada más, intramuscular profunda, sobre todo en aquellos pacientes que no toleren la vía oral, o que les da constipación, o que les da diarrea, o que les da mucho dolor abdominal. ¿Tiene alguna indicación a partir de qué signo de neurología se estaría aplicando? Recuerden, y algo que es una pregunta, doctora, las cifras deben de dejar de preocuparnos. Lo que nos debe preocupar es nuestro cuadro clínico, nuestra sintomatología de nuestro paciente. Hay gente que tiene 10 gramos de hemoglobina y se siente fatal. O sea, me siento mal, me mareo, doctor, tengo disnea, taquicardia, me quedo dormir el trabajo, no rindo. Y hay gente que tiene 7 gramos de hemoglobina y entonces va a depender mucho tu cuadro clínico de tu paciente. Y obviamente, por ejemplo, con lo que ustedes más batallan, me imagino, es con la anemia y la enfermedad crónica. O sea, el paciente que es hipertenso, que es diabético, que tiene una enfermedad autoinmune, que tiene, es con las anemias que ustedes manejan siempre, entre 8, 9, 7, y ese, ¿saben cuál es el manejo de la anemia de la enfermedad crónica? Manejar la causa de origen. Pero no ni siquiera es hierro, ni siquiera es folato, ni siquiera es vitamina B12, porque ellos tienen mala movilización del hierro, no lo saben, no lo pueden utilizar, y la media del instituto disminuye. Entonces, lo que yo siempre les digo, lo que le podemos dar a ese paciente es ácido fólico, que es lo más noble del mundo, y el ácido fólico no daña, pero ellos no requieren hierro, porque lo que más quieren es hierro. Si la determinación de ferritina siempre va a estar elevada. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es dar el tratamiento a su enfermedad de base y de alimentación. Y claro, si es muy sintomático, hacer niveles de hierro para ver si ocupa hierro y entonces dar el hierro. Pero generalmente la enfermedad crónica no requiere hierro. ¿En el seguro sí podemos pedir niveles de hierro? Sí, Por base 1. En la 30 nosotros tenemos hierro sérico, transferrina y ferritina. Creo que es un estudio que ustedes deben pedir como médicos familiares, pero no se lo van a hacer en su clínica, hay que mandarlos a la 30. Pero pongan la solicitud y mándenlo a la 30. Porque tampoco les
mano al hematólogo para que le, nomás van para que le hagan el hierro. Hay que negociarlo, ¿no? Lo podemos poner en la mesa. Lo podemos negociar en la mesa de directivos para ver si que es un paciente que la solicitud de hierro sí sea afectado por el costo de la prueba vale como 10 pesos. Sí, son Yo creo que sí, a mí me llama la atención que casi no piden hierro. Lo digo por eso, porque no hay permiso. ¿Algo más? También que es academia de muchas partes. O sea, a nosotros no nos da miedo trabajar como ustedes, ¿no? O sea, realmente lo que queremos es ayudarlos para que ustedes tengan mejores diagnósticos y se vea reflejado en el paciente. Pero a mí me choca escuchar comentarios que el laboratorio es lo peor del seguro, ¿no? Es que no creo en los laboratorios del seguro. Y eso, cuando yo paso, cuando llegué al laboratorio y veo los equipos súper automatizados y súper fregoncísimos, ya quisiera un laboratorio privado tener los equipos que tiene aquí. Claro, hay muchas actitudes de personas que tienen que cambiando, pero no hay otra cosa más que demostrar que ustedes los médicos ocupan el perfil de hierro, porque son los que más manejan las líneas. O sea, porque pidan ferritina. La ferritina es la clave. La ferritina es la reserva de hierro. Si un paciente tiene ferritina baja, eso es diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Pero si está normal o está elevada, es una anemia de la enfermedad crónica. No ocupa hierro. Ferritina es reserva de hierro. Y solamente se termina cuando hay anemia por deficiencia. Entonces, ni siquiera tenemos que echarle la mano a las instituciones. Hazme ferritina sérica. Porque el hierro sérico puede variar. Puede ser que el hierro sérico esté bien, pero no tenga reserva. Pero se consume ese hierro sérico y ¡pum!, te da anemia. Entonces, porque ustedes pidan ferritina, por ejemplo, los reumatólogos lo piden siempre de rutina, los oncólogos, para saber si tiene hierro, si es una anemia enfermedad crónica. Ustedes quieren así no gastar mucho y tener un acuerdo, nomás pedir ferritina sérica. De hecho, los estudios de laboratorio, muchos sí se pueden pedir, pero tienen que ir dirigidos. También es muy importante. Justificado. Ajá, que, o sea, no van a pedir un estudio nomás por pedirlo, o sea, y que todo el mundo salga pidiendo todo, pues nomás para ver si le pego al chicle, ¿no? Claro. O sea, es dirigido, que la clínica te con la guíe. anemia que no le responda al Ajá. primer manejo, ahí ya puede hacer ferritina Y sérica. justificada en la nota, ¿verdad? Y si se justifica, no tienen por qué plegarse, ¿no? Ajá. Pero realmente, ustedes, realmente no estamos hablando de ninguna institución, estamos hablando de médicos, lo que hagan en su medicina privada, en su medicina de institución, o sea, hacer las cosas bien, ¿ok? Y ese es el objetivo de hacer las cosas bien, no quedarnos a medias. Entonces, yo he ido a varias juntas de jefes de laboratorios y siempre lo que nos dicen ellos, si el médico lo requiere y lo justifica, hay que hacerlo. O sea, esa es la mentalidad que tiene la gente directiva. Si el médico lo justifica y lo requiere, hay que hacerlo. Porque quien tiene la razón es el médico, quien tiene el paciente. El médico como que ve, quita el estudio, doctor. Yo no tengo que quitar ninguno. Yo no vi al paciente. O sea, ¿cómo le voy a decir, no tenemos el HIV? Si ustedes tuvieron el criterio, ¿por qué le van a pedir HIV? Entonces, yo no estoy viendo pacientes, yo estoy viendo nada más órdenes laboratorios. Entonces, es muy importante que si hacemos conciencia de nada más pedir el examen que se requiera, podemos disminuir estudios que no se requieren, pero sí justifican lo que se requiere. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro, si piden ferritina y hierro sérico, claro, yo como lo cuido todo, ¿sí? Porque ya llegan conmigo y ya es preferido por ustedes. Yo tengo que estudiarlo. O sea, todo paciente que llega conmigo como hematólogo, yo no puedo decir no tiene nada. Aunque sepa que no tiene nada. Tengo que demostrarle, porque ya vino conmigo. Es que vino porque tiene un TPT prolongado y se pasó un segundo. No le puedo decir no tiene nada, señora. No. ¿Por qué tal si tiene algo? O sea, entonces, a la noche se les puede pasar algo de más, pero al hematólogo no se le debe de pasar nada. Yo tengo que estudiarle, volver a repetir otro tiempo de coagulación, son 3 veces, miles, sería tanto. Entonces, pero ustedes como familiares pueden hacer mucho más apoyo con la laboratorio, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, en los niños con anemia, no tenemos el sulfato, manejamos la suspensión de fumarato.
por ejemplo, un niño menor, o sea, por kilo de peso, ahí es donde siempre me queda la duda, Sí. de los que por ejemplo, un menor de un año que tenga deficiencia, no, el menor de 2, que tenga deficiencia de hierro, o sea, el embarazo, ¿cómo se maneja por kilo? Siempre es de 2 a 3 miligramos de hierro elemento, siempre hay que buscar la cantidad de hierro elemento que tenga la suspensión, porque se calcula de 2 a 3 miligramos kilo 10 de hierro elemento. Y siempre vas a quedar en 2 mililitros, 1 mililitro, y lo repartes en 3 tomas con una toma, porque el niño es muy difícil de que te acepte los medicamentos, entonces y más el hierro. Hay que buscar, a veces la dosis que te toca no hay que dársela toda, puedes empezar con la mitad, iniciar tolerancia, iniciar la mitad. Aquí no importa que les curar la anemia de un día para otro, sino que sea constante. Entonces lo que les digo, denle, aunque sea pequeña cantidad, pero constante. Entonces tú puedes sacar la dosis que le toca según el libro, está bien, pero a veces el niño no se la tolera, la vomita y luego empieza a mancharse los dientes. Ya se le mancharon los dientes, entonces hay que bajarle esa dosis, hay que irnos más despacio, porque el niño pues, va a tener anemia por su crecimiento de desarrollo. Que coma, pero aún comiendo súper bien, pues va a tener anemia. Nada más darle hierro constante. A veces hay que darle hierro no un mes ni 2, sino 3, 6, 9, 12 o hasta 24 meses. No se asusten, vayan nomás controlando con sus VHs cada 3 meses, cada 4 meses, viviendo, y se requiere seguir dando, porque hay niños que requieren mucho tiempo en hierro. No le des toda la dosis, porque a veces la verdad es que no la toleran. Y más es pesado, es sabe feo, ¿sabes? Es como si hubiera de Sí, doctor, ya me hizo la regenerativa, pensaríamos en 2 posibilidades. ¿Sangrados o hemólisis? ¿Y la regenerativa en cuál? 4. Anemia por falta de hierro, de 12, molatos, anemia crónica y una infiltración medular, ¿no? Anemia plástica. ¿Cuál es la regenerativa falta de hierro? Así es. La falta de hierro va como regenerativa. Ese no va a tener retis nunca. Pero, si le llega un paciente con pica, que come mucho tierra, hielo, está embarazada, y tiene retis, o sea, tiene 4 pico de falta de hierro, pero tiene retis de 6%, algo no encaja, ¿no? Anemia por falta de hierro. Y lo que hay que preguntarles, de casualidad, ¿no han tomado hierro? Ah, sí, ya me dio mi vecina. Mi vecina me dio hierro porque dijo que yo tenía anemia por falta de hierro. Alguien que ya comió y está tomando hierro, la médula está sana y empieza a regenerar. Entonces, cuando tengan una anemia regenerativa, hay que preguntar si no han tomado alguna vitamina. Ah, sí, ya me puse bedoyectas, doctor. Ya me puse bedoyectas, me puse B12. Sí, por ejemplo, cuando regresan los pacientes de enfermedades crónicas, por ejemplo, el nefrólogo nos dice, pues está anémico el paciente, ¿no? Obviamente, le manda con hierro, óxido fólico, que es el más noble, pero le pone eritropoyetina. Sí. El hierro ahí sale sobrando, ¿no? Sale sobrando, totalmente de acuerdo. Y es una molestia más para el paciente, un medicamento más. Que realmente no tienes por qué tenerlo, porque también el hierro no es tan inocuo, también es tóxico. Entonces, en un paciente con una enfermedad crónica, pero si tú dices, oye, ¿por qué no llevas nefróloga? Hagámosle una ferritina C. Si la ferritina está normal o elevada, el hierro no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Entonces, el ácido fólico es la mejor solución. Ya tiene eritropoyetina. Así es. Y la única justificación para dar hierro en una anemia enfermedad crónica es que tú compruebes que el paciente no tiene hierro. Pero generalmente no tiene hierro que sea sangrante, que tiene muchos sangrados, como el cirrótico, a veces, el sea de colon, o el que está quimioterapia, que tiene sangrados, él sí tiene pérdidas de pieza de hierro porque está perdiendo piel de hierro. Perdón, no. ¿Y el hierro de Strand vas a aplicarlo o no? Cuando no tolera la vía oral, Es que cuando no tolera bien la vía oral, cuando un paciente tiene intolerancia, diarrea, constipación, gastritis, entonces se recomienda intramuscular. No es lo más adecuado. Pero no es por decir, si tienes 5 de hemoglobina, no uso hierro. Acabo de decir por la falta de es un crónico. Cuando tenemos 5 de hemoglobina, y siempre me regañaron a la facultad porque no me estaba haciendo preguntas. No, es que estaban haciendo
La duda ahí sería cuántas a lo mejor. Sí. ¿Cuántas apoyetas le ponemos? Hasta que mejoren los niveles de hemoglobina. A esas serían las más Sí. mejor. Mira, ahora hay, Lo que él quiso decir es cuántas hay una podrían. cifra, todos queremos manejar cifras, ¿no? Entonces, la única cifra de hemoglobina que se ha demostrado fisiológicamente que hay hipoxia aún en estado de reposo es 5 gramos. Entonces, todo paciente que tenga 5 gramos de hemoglobina, aún esté sentado sin hacer nada, tiene hipoxia tisular. Es una indicación para transfundir sangre. ¿Okay? Entonces, pero no está descompensado, pero está hipoxia tisular. Crecimiento, desarrollo, niño, embarazada, adulto, que tenga 5 gramos, es la única indicación de transfundir. Y créanme, yo como hematólogo, soy el número 1 en no querer transfundir. Pero soy el número 1 en indicar la transfusión cuando esté bien indicada. Voy a crear ustedes me control. preguntan una cifra, la transfusión es 5 gramos. Voy a crear control. Sí. Si es testigo de Jehová. Si es testigo de Jehová y niño, lo mando a la Procuraduría de Defensa del Pero no Niño. es niño. ¿Es adulto? El adulto puede decidir lo que quiera. El adulto tiene la decisión, no me transfundo, entonces entramos la eritropoyetina, el hierro, el dextral, la bedoyecta, el ácido fólico. Yo he manejado los testigos que van con el hematólogo y los manejo, ¿ok? Y los respeto. Si es niño, nunca lo respeto, jamás. Porque he tenido niños hijos de testigos de Jehová, con leucemia, que tengo 3 niños curados, hijos de los padres testigos de Jehová, que los tuve que mandar a la Procuraduría de Defensa del Menor para que los defendieran. Y créanme, yo soy muy respetuoso de la filosofía de cada quien y de la creencia de cada quien. Pero como veo niños, los niños, ellos primero piden la decisión. Y hay una niña que ni siquiera general de 1 año y medio, llegó con biberón, con leucemia, hoy tiene 15 años, y cada vez que va, ya me agradece lo que hice. Cuando debería, porque dice, yo no hice mal, yo no le fallé a Jehová. Usted, doctor. Usted va a pagar. Está bien, ¿no? Pero el adulto, doctora, ellos deciden. Lo pregunto porque justo hoy, dentro de los directivos, tenemos videoconferencias martes y jueves, y hoy se presentaron, un comité de vinculación de testigos de Jehová se presentó con nosotros, y hablamos sobre ese tema una vez que se salieron de la videoconferencia, ¿verdad? Y nos hicieron ese comentario precisamente, y la verdad es que sí me gustaría compartirlo con todos ustedes, porque sí es importante lo que dice el doctor. Si el paciente es un niño, sí, esa fue la recomendación que nos dieron. Que llamáramos, que nos acercáramos con trabajo social, que llamáramos a la protección al menor, para que, incluso, lo primero pues es tratar de convencer al papá, ¿no? Llegar a un acuerdo con el papá y que él entienda, y pues lo otro sería comentarle, ¿sabes qué? Se te van a quitar la custodia de tu hijo si tú no das tu consentimiento. Entonces, y cuando es al adulto, pues también ahí sí ya es como dice el doctor, pero claro que ustedes se protejan, ¿no? Que el consentimiento informado o que firme que no quieren la transfusión. Solamente el adulto que se puede transfundir, que no nos toca decidir como médicos cuando no está en el estado de conciencia. Cuando tiene un paciente con choque regular, hipovolémico, y que es testigo de Jehová, ahí no nos podemos decidir. Y ellos pueden demandar. Y aún así te van a demandar. Pero la demanda no va a proceder, pero sí nos puede demandar. Sí, lo primero es, eso también nos hicieron mucho hincapié, la vida, ¿no? Ya saben. O sea, la vida es lo más importante sobre la religión o cualquier creencia. Sí, pero si nosotros no justificamos médicamente la transfusión, no vamos a. Sí. Porque ellos tienen, o sea, como todo, o sea, ellos tienen sus médicos. De hecho, esta vinculación desde que llegué con hematólogos están conmigo y siempre van conmigo y siempre están, porque yo siempre he apoyado a sus enfermos, o sea, los respeto. Y a los niños les digo, pero con mucha pena, pero no los voy a poder. No quiero que ustedes deciden porque usted es el que está mal es usted, ¿no? Sí, está bien, o sea, yo entiendo y yo lo acepto. Tengo su experiencia rápidamente. Cuando recién llegué al Seguro Social, vi un niño con linfoma, 3 gramos de hemoglobina, actividad tumoral, y llego, los agarran con medicaciones y se transforman. No habían pasado ni 15 minutos cuando ya me estaba dando el director del niño. Y estaba el niño rodeado de enfermeras, doctores, lo de la vinculación hospitalaria, todos testigos de Jehová, todos, con artículos y todo.
que no iban a confundir. Yo en mi vida había vivido eso, ¿no? Y dije, güey, es mi primer día y creo que van a correr, ¿no? Porque uno llega inexperto, llegas inexperto, llegas, claro que me dio miedo y pues, ¿qué hice, no? Y el niño porque dijo, yo no quiero que me pongan, el doctor dijo que pues yo pasé visita con uno de los residentes, hay que confundirlo. Y el niño fue que me puso el dedo, el niño. No, el doctor te quiere confundir, no sé qué. Entonces, pues, ahí ya tuve que hacer la procuraduría, pero hay gente muy preparada, pues, hay médicos, enfermeras, honestamente, yo como dermatólogo, yo estoy con ellos, o sea, yo los apoyo a ellos, porque tienen la razón, no hay que confundir a que no se necesita. Lo único que estoy en desacuerdo es que ellos es total 100% y yo no tengo una excepción, ¿no? Entonces, obviamente todos debemos de tener una buena justificación, pero las cifras mágicas son cifras. Porque hay un poco de trabajo. ¿Y le puso sangre o no? No, se fue carta voluntaria, porque yo todavía no sabía de la Procuraduría de Defensa. Pero ya nos aprendimos el cadenito. Creo que tiene poco tiempo. Sí. Sí, entonces yo no sé si no había o yo no sabía, pero yo me asusté. Me asusté, se fue carta voluntaria, entonces yo comencé. Y la otra experiencia fue a nivel particular. Yo negocié con la mamá es una señora que ella llegó desprendimiento de placenta, tuvo shock hipovolémico por hemorragia, el esposo, indicó la transfusión de transfundir. A los 3 años le dio leucemia a ese niño que había nacido, que había tenido el desprendimiento, y la señora decía que no, señora, ¿por qué usted sí? Yo estaba inconsciente, decidió mi esposo, yo no. Señor, ¿usted por qué decidió? Porque apenas era principiante y me convencieron, doctor. Dice, incluso, doctor, este niño está enfermo por castigo de Jehová, porque transfundimos sangre. Entonces, lo manejé, traté de dejarlo nomás, empezó con 8, luego 7, luego 6, ya cuando iban 5 estaba el intensivista pediátrico ahí monitoreando y a la terapia, y ya no los pude convencer a ninguno de los dos, ninguno de mi papá ni mi mamá. Entonces ya dije, señora, voy a dar la procuraduría, le van a quitar el niño, me van a mandar al DIF. En realidad me dice, ya, ¿qué está esperando, no? Pero yo no voy a dar la orden, hágalo usted. Entonces, señora, hágalo, doctor, no sé qué está esperando. Entonces fue cuando me dijo, yo no indiqué la transfusión, usted fue mal. Y entonces, ¿qué hace el DIF? Viene y nos recoge, doctor, hace una carta, queda ya responsable. Yo el DIF, soy responsable de él, luego nos investiga. Mandan psicólogos, mandan obras sociales para sus casas, los citan a la Procuraduría y se dan cuenta que en realidad aman al niño, no es ningún maltratado, pero que simplemente por su filosofía, por su creencia, no lo permiten. Entonces, lo que yo hago, trato de aguantar toda la etapa difícil, lo interno, a cargo del DIF. Cuando ya está todo bien, levanto una carta que ya ni se puede en su casa. Pero ya hizo todo el trámite y ya no se va al DIF, se va a su casa. Entonces, es una estrategia que puede uno hacer en niños. En adulto, es más complicado. Acompañamiento. Bueno, creo que ya. Precisamente el día de hoy están llevándose a cabo el Congreso Regional de Occidente en la ciudad de Jalisco y el doctor Mazón mencionaba que las dos principales herramientas que tenemos los médicos familiares para demostrar nuestra capacidad era pues el expediente clínico y la educación continua. Entonces, doctor, pues muchas gracias de verdad por este tiempo que se dio para acompañarnos y para aclararnos ahí bastantes nubes. Entonces ya no tenemos pretexto para no escribirlo en el expediente clínico y pues yo creo que conforme nosotros vayamos mejorando nuestra práctica vamos a poder justificar que nos autoricen el utilizar o el solicitar algunos otros estudios o indicar algunos otros medicamentos, ¿no? Sin tener la necesidad de enviarlos al segundo nivel y saturar tampoco a nuestros compañeros. Entonces, pues, doctor, le voy a entregar el reconocimiento. Y dice: el Colegio de Especialistas en Medicina Familiar Clínica Luis San Luis de Colorado otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo de León Figueroa por su valiosa participación como conferencista en nuestra sesión académica mensual con el tema biometría hemática y sus aplicaciones clínicas. Y muchachos, yo
pues yo creo que sí deberíamos de aprovechar y tomarnos ahora sí que una foto grupal aquí con el doctor. Sí. Los primeros que van a ir a donar, doctor, son los que estaban en línea. Los primeros voluntarios.